Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este espacio, este encuentro, ¿verdad? Que hemos querido otorgar, formar para ustedes. Esta ya nuestra tercera clase, que ha sido alrededor del curso de Mariología. La trataremos de hacer una clase bastante amena, ¿verdad? Una clase que nos lleve también a la reflexión y que nos disponga enteramente a este encuentro. Yo sé que las expectativas han sido grandes y ha sido maravilloso el Señor que nos ha querido llevar en medio del camino. Y bueno, quiero invitarlos a que nos dispongamos enteramente para dar inicio con una pequeña oración, pidiéndole al Señor que nos ilumine esta noche, que nos dé de su gracia, de su bendición, para poder llegar a experimentar el amor de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso de infinita bondad, ven a nuestros corazones. Envía el amor de nuestra Madre Santísima siempre, en cada momento. Permítenos que durante esta clase de hoy podamos descubrir a nuestra Madre Santísima como la llena de gracia que siempre estuvo allí, que continúa siendo presencia, que mantuvo el legado de su misión desde el Antiguo Testamento y recibió un llamado amoroso y quiso pertenecer a ti. Guíanos con tu gracia y con tu bendición, que el amparo de tu amor y de tu compañía nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se regresa, todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía. Regálanos siempre de tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente buenas noches a todos los que se van conectando durante esta clase. Ya es nuestra tercera clase, como les decía, y ha sido todo un recorrido el que hemos querido hacer, ha sido toda una llamada bien especial. Yo siento que nuestra Madre nos ha querido congregar y que nos va llamando y que nos va enteramente disponiendo. Entonces, bueno, la canción que estamos escuchando atrás se llama La Voz de María. Es un canto muy antiquísimo, antiguo, que se escribió en italiano, ahora no recuerdo el nombre, pero Chio, yo creo algunos la conocen, ella hace una adaptación y la tradujo al español y pues la estamos escuchando allí detrás, y de verdad que es una canción bien especial, bien bonita, que se nos recomienda y que podemos también allí anotar en nuestras canciones para escuchar durante toda esta semana. Bueno, les decía, el curso, en toda la medida y cuando dimos el desarrollo de la temática, estaba basado en una estructura. Hoy en nuestra tercera clase correspondería efectivamente a lo que ya hemos llamado María en el Antiguo Testamento. Hay algunas tareas que yo sé que les dejé por allí, algunos me las han enviado, algunos pues pusieron pues al día a través de mensaje interno de Instagram, otras personas la publicaron, pero básicamente tenía como interés, yo creo, que ahondar un poco más en lo que nos dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Los dos numerales que quedaron allí predispuestos, y el respecto propiamente, que era el acercamiento de los textos bíblicos de Primera de Reyes, el acontecimiento de Betsabé, ¿verdad?, frente a su hijo Salomón, y la actitud que ellos retomaban. Hoy nuevamente tenemos que volver la mirada a estos textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque resulta que el legado, podríamos decirlo, se encuentra patentado en el Antiguo Testamento. El legado apostólico, el legado, llamémoslo así, misionero, ¿verdad? El legado sin duda también mariológico tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, aun cuando no aparezca expresamente la palabra María, la Madre de Dios, aun cuando no encontremos de una manera textual la palabra, ya para con nosotros supone ciertamente tal realidad que pues nos invita también a nosotros a mirar a María en el Antiguo Testamento. Entonces, para ello vamos a tomar un texto básico
vamos a tomar un texto base enteramente en el cual nosotros vamos a querer escudriñar un poco a qué nos quiere llevar y cómo vamos a hacer un recorrido por el Pentateuco, ¿verdad? ¿Qué es el Pentateuco? Podemos anotar allí la primera pregunta que vamos a resolver hoy. Y en el Pentateuco resolvemos entonces que penta significa 5, ¿verdad? Son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces estos 5 libros en gran medida, pues base de toda la religión judía, porque en ellos encontramos la Torá y gran manera, por decirlo de algún modo, es el fundamento de la palabra y era lo que estudiaba la Santísima Virgen María como libro sagrado, lo que Jesús también tuvo un cierto acercamiento y pues ya nosotros recordamos lo fuerte que era en gran medida la búsqueda de la Torá. Luego vamos a encontrar entonces los profetas, ¿verdad? Vamos a encontrar un poco todo lo que respecta al Antiguo Testamento como esa experiencia maravillosa a la cual Dios continuamente nos está llamando. Entonces les decía que María en el Antiguo Testamento, vamos a tomar un texto bíblico, necesito que pues tengan su Biblia allí plenamente dispuesta. Vamos a acercarnos al primer texto bíblico que está tomado del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calañar. Hoy podríamos nosotros llegar a acercarnos a este texto bíblico, yo creo que con el interés de, como lo decíamos en la clase anterior, de querer buscar una cierta representación. Yo creo más que representación es una potencialización de la realidad de la Santísima Virgen María como la nueva Eva. Entonces allí ya encontramos nosotros que en muchas de las vocaciones de la Santísima Virgen María vemos, por ejemplo, la medalla milagrosa en que la Virgen le está pisando la cabeza a la serpiente y que continuamente nosotros este texto, más que acomodado, es una realidad profunda que nos llama a la reflexión. ¿Qué vamos a hacer con ese texto? Bueno, vamos a tratar nosotros primero intentar demostrar el sentido mariológico que ello posee. Muestra la presencia de María en estos textos que son ya textos mesiánicos y que supone enteramente la llamada a la cual Dios nos hace. La narración refiere ya unas causalidades, ¿cierto? Recordemos la causalidad pues del pecado y las consecuencias que con ello deviene. Y entonces a partir de ello descubrimos esa llamada que Dios está haciendo allí. El linaje de la Virgen aplastará la cabeza de la serpiente. Yo quiero que anotemos eso allí en el cuaderno y sea como la frase también de la semana, ¿verdad? El linaje de la Virgen aplastará la serpiente. Yo creo que si vamos nosotros a un análisis profundo de los textos del Antiguo Testamento, más específicamente del Génesis, la figura de la mujer, miren cómo de pronto intenta alcanzar, o más bien intenta buscar un rescate verdadero, justo, a lo que es la figura de la mujer como tal en el Antiguo Testamento. Ya nosotros conocemos enteramente la manera como está cargada la religión judía, como es una religión enteramente, podríamos decirlo, bastante patriarcal, ¿verdad? Bastante que supone la disposición, el que dirige la palabra, el que dirige un tanto la oración tiene que ser el hombre dentro del hogar y de la casa. Digo, qué tan diferente para hoy nosotros dentro de la religión católica. Son muchas más, yo creo, que las mujeres, las mamás, las que incitan, las que llaman también a vivir un poco la oración como una disponibilidad plena. Entonces el texto bíblico va a querer acentuar profundamente esa frase. Una virgen te aplastará la cabeza, pero el linaje de la Virgen aplastará la cabeza de la serpiente. El linaje de María, yo digo, cuando de pronto se hace una investigación un poco más profunda acerca del linaje de la Virgen María, pues recordemos ese linaje un tanto sacerdotal, ¿verdad? La tribu que enteramente recoge a su prima Santa Isabel, que también encuentra como un sustento enteramente una casta sacerdotal por el lado de la Santísima Virgen María. Entonces va a suponer también, yo creo, una fuerte potestad real a lo sagrado, y por allí pues nosotros podríamos entender muchísimas cosas alrededor.
Hoy por hoy nosotros en el Antiguo Testamento vamos a encontrar una prolongación gradual preparada de la venida de Cristo. Es decir, Jesús está presente en todas las páginas de la Biblia y en todos los escritos veterotestamentarios. Es decir, se centra enteramente en Jesús. Por ende, una relación profunda de Jesús que nos lleve a descubrir enteramente a la figura o al plan salvífico de él, vamos a encontrar a su madre también allí como un referente profundo e importante. La Sagrada Escritura se encuentra en función de nuestro Señor Jesucristo, como ya se los decía, pero vamos nosotros a determinar de qué manera la Santísima Virgen María nos va a estar llevando a un camino continuo de descubrir esos textos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos aprender y que en ella, pues sin duda alguna, también podemos rescatar y descubrir alrededor de que es la Madre de Dios, de que es la Santísima Virgen María la que nos está llamando y que es ella la que nos intenta mostrar también un caminar respecto a la gracia del Señor que se manifiesta poco a poco en la medida que tenemos cierta disponibilidad. Vamos, yo quiero que anoten porque son varios textos bíblicos, acá los tengo escritos, pero ojalá tengamos la oportunidad, porque el tiempo no nos va a dar, pero sí escribirlos todos totalmente y a partir de allí pues ya ustedes empiecen a hacer durante toda esta semana quizás un texto, un recorrido por el cual ustedes puedan tomarlo y podamos luego entonces analizar, y voy a hacer remembranza o voy a retomar de pronto algunos en tanto los más importantes. Ya les decía, el primero pues sin duda alguna es Génesis 3, versículo 5. El segundo texto que vamos a encontrar allí es Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Génesis 24, 13. Recordemos que en este texto de Génesis 24 se encuentra la expresión alma, que es referida a la virginidad de Rebeca también. Éxodo capítulo 2, versículo 8. En este texto se emplea el referido de la hermana de Moisés, que era virgen y que por los demás no se menciona en la escritura que se haya casado. Vamos a encontrar entonces, voy a ir haciendo unas pequeñas distinciones o referencias propiamente bien profundas como para que ustedes anoten allí y ya tengan qué sentido tiene este texto. El Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3. Aquí se menciona a las doncellas que acompañaban al esposo. Usa esta expresión de almán nuevamente, recordemos que es una traducción del hebreo, que son jóvenes vírgenes. Recuerden que el Cantar de los Cantares es una connotación de un desposorio, ¿verdad? Donde la virginidad supone también un cierto enamoramiento con el esposo y que más adelante San Juan de la Cruz interpretará como el desposorio espiritual de nuestra alma con el Señor, que también es un referente importante y valioso. El Salmo 68, versículo 26. Menciona a las doncellas que van cantando y este versículo, según el teólogo Cándido Pozo, tiene un sentido técnico que incluye la virginidad de las doncellas. Bueno, ¿qué queremos concluir con todos estos términos, con toda esta terminología? Que profundamente la versión de los 70, recordemos nosotros en el Antiguo Testamento hay un constituyente bien importante que hace referencia a toda esa distinción y se habla de que hubo una tradición, la tradición de los 70. Algunos no conocen de pronto la historia, pero supone que desde el hebreo, ¿verdad?, se intentaba hacer una traducción un poco más afín, ¿verdad?, a las comunidades que habían emigrado. Recordemos todo el proceso de migración del pueblo de Israel, la diáspora, las muchas invasiones, el destierro, tanto así que el pueblo de Israel se había quedado muchas veces olvidando su lenguaje, es decir, su descendencia. Muchos ya desconocían enteramente el hebreo y se vio la necesidad de la traducción de la palabra del Señor, mucho más específico como lo referíamos ahorita, de la Torá, de los libros del Pentateuco, a que se tradujera, ¿a qué? Al griego, ¿verdad? Griego koiné. El griego koiné supone un griego que era, podríamos decirlo, el griego común, ¿verdad? No era un griego
espléndidamente estructurado, gramatical, literalmente, sino era un griego común, con palabras propias, una contextualización real de la palabra de Dios que iba a llevar. Claro, esto parece un tanto escandaloso porque recordemos que el hebreo es una lengua religiosa, como en algún momento también lo fue el latín para la Iglesia Católica, y porque se hizo también como la Vulgata. Recordemos que la Vulgata, que es la traducción enteramente que se hace, ¿verdad? Y que hizo San Jerónimo, atribuyen a él enteramente esta traducción, y que habla pues de una tradición más acentuada al latín como tal y como refiere. Entonces la versión de los 70 narra la historia que fueron 70 ancianos, fueron puestos cada uno en una, no se dice choza, cada uno fue puesto en una, llamémoslo así, unas carpas, ¿verdad? En esta parte donde, como eran nómadas, vivían en una choza propiamente, a poner una referencia que ahora se me escapa la palabra, y que cada uno hizo una traducción exactamente igual, confirmando de que estaban guiados por el Espíritu Santo y que era la traducción oficial. Por eso se habla de la traducción de los 70. Vamos a seguir con una serie de textos, y yo creo que antes es bueno, sí, muy bien, ahí me están diciendo las tiendas, ¿verdad? Esa parte de las tiendas en las que suponía que cada anciano era puesto allí dentro de la aldea, y que comenzaron a traducir la palabra, la Torá, y con ello confirmaron esa realidad profunda. Entonces les decía que dentro de la vigencia de la traducción del libro de la Sagrada Escritura de los 70, habla de una palabra que supone virginidad, que hace un referente bastante acentuado de la virginidad, y está con ello queriendo referenciar propiamente esa transcripción que se hace, y la palabra se llama alma. La alma, por lo prontamente podríamos suponer entonces que es virgen. ¿Qué es referencia? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la Santísima Virgen María, o con qué propiamente nos está relacionando la palabra del Señor? Entonces, donde siempre encontramos vírgenes, va a suponer a la Santísima Virgen María. Cada uno de nosotros tendría que mirar la profundidad, ¿verdad?, de la palabra, y cómo la virtud de la virginidad iba ya siendo una prefiguración del llamado, ¿verdad?, importante que el Señor haría a la Santísima Virgen María para elegirla y para concebir en su vientre enteramente a su Hijo Jesucristo. Bueno, el siguiente texto está narrando a Miqueas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Se los voy a leer porque me llama mucho la atención y se los quisiera de pronto compartir. En cuanto a ti, Belén Efratá, la menor es de los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz. Recordemos pues que el sentido del parto, el sentido de ese momento crucial en que la historia se partió en dos, en antes y después de Cristo, va a ser un referente también muy marcado dentro del Antiguo Testamento, y vamos a encontrar también la oración de muchas mujeres, si nos acercamos a estos textos, de muchas mujeres que no podían concebir, que no podían tener hijos, que habían clamado a Dios, y delante del Señor encontraron su favor y les trae un hijo a sus vidas. Casi siempre referentes de un hijo varón, porque el primogénito varón será consagrado al Señor. Recordemos que este domingo anterior celebrábamos la presentación del Señor en el templo, y tiene enteramente esta referencia. Una referencia que va a apuntar propiamente a que el primogénito varón de aquella mujer, ¿verdad?, ante ir a la purificación al templo, también supone para ella una consagración entera por parte de Dios y por parte de su Hijo. Entonces yo creo que poco a poco encontrar en estas referencias del Antiguo Testamento nos lleva a un recorrido bastante veraz y eficaz. Nos hace entender cómo la Santísima Virgen María es un referente también actual, verdadero, eficaz, y que no solamente nos quedamos con algunos referentes del Antiguo Testamento. Profetiza Ana,
nos encontramos un referente del Antiguo Testamento como encontrar de algunas realidades bien profundas que el Señor nos llama y que nos competen a nosotros también descubrir en cada texto sagrado una opción, ¿verdad? Una opción verdadera, eficaz a partir de esa realidad. Dice, los pasajes veterotestamentarios que indudablemente y de manera cierta se refieren a Nuestra Señora son estos tres fundamentales. Entonces yo voy a retomar nuevamente los tres porque ya se los estaba explicando y porque me parecen que además son muy fundamentales e importantes para volver sobre ellos. El primero, Génesis capítulo 3 versículo 15. Anótenlo allí, subrayenlo porque estos son los tres textos principales pues que vamos a retomar y ya ustedes en el Antiguo Testamento, la segunda tarea además de estos tres, porque vamos a analizar, es de pronto encontrar otras referencias en otros textos bíblicos del Antiguo Testamento que nos lleven a relacionar la virginidad, el nacimiento, la figura de mujer, que enteramente está relacionado con la Santísima Virgen María. El segundo texto es Isaías capítulo 7 versículo 14. Y el tercer texto es Miqueas 5, capítulo 5, versículo del 2 al 3. Sí, estos tres textos son los que refieren. Génesis capítulo 3, versículo 15, Isaías capítulo 7, versículo 14 y Miqueas capítulo 5, versículo del 2 al 3. Dice que el Concilio Vaticano II, haciendo eco de aquello que durante los siglos de la tradición y grandes santos y mariólogos enseñaron sobre María Santísima en el Antiguo Testamento referido a la Virgen, declara: los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación en la que paso a paso se preparaba la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la Iglesia y tal como se interpretan a la luz de la revelación ulterior y plena, evidencian poco a poco de una forma cada vez más clara la figura de la mujer, madre del Redentor, y que con ella quiso bajo su manto mostrarnos la luz, que en ella aparece ya proféticamente bosquejada en las promesas de la victoria sobre la serpiente. ¿Qué es el referente más grande? La victoria de la historia de la salvación de la humanidad está regida en que una virgen te pisará la cabeza, y se lo dice el Señor a la serpiente, y en ella evidentemente ahora lo descubrimos en la Santísima Virgen María. Por eso la insistencia, yo creo que muchas veces, del poder de María frente al demonio, ¿verdad? Ayer que compartíamos con Pablo, decía el demonio lo que más odia, lo que más repudia, primeramente a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Porque le tiene cierto repudio, porque fue él quien logró vencerle de alguna manera, y Cristo enteramente por su Hijo, porque trajo a Cristo y que vino a traer la salvación. Y decía, y lo segundo, la Eucaristía. Entonces yo creo que María y la Eucaristía son fundamentos también dentro de la espiritualidad católica cristiana y que nosotros tenemos que fundamentar enteramente. Bueno, vamos al primer texto. El primer texto, como se los decía, Génesis capítulo 3, versículo 15. La narración referente a los castigos causados por el pecado original, cuáles fueron el mayor castigo, por decirlo de alguna manera, que nos trajo el pecado original. A ver si lo van anotando por allí y ya ahorita pues lo decimos. En la historia de la salvación, hizo una promesa y ratificó con Noé y con Abraham y con Moisés y con los demás caudillos del pueblo electo. En el fondo hay una actitud de esperanza. Dios triunfará definitivamente por medio del Mesías, y este pasaje ofrece una perspectiva victoriosa, un triunfo de Dios sobre el demonio, era lo que ya les refería anteriormente. En este versículo podríamos nosotros encontrar como referente la acción profética del triunfo total y absoluto del linaje de la mujer sobre la serpiente y su linaje, es decir, los demonios y la colectividad individual que tiene la naturaleza de la serpiente, es decir, aquellos hombres que se obstinan en el mal. Muy bien, ya ustedes han respondido por ahí. La consecuencia del pecado de la desobediencia, porque también la escribieron por allí, es la muerte. Es decir, perdimos nosotros la salvación, y cabe entender eso y cabe comprenderlo. Imagínense, todos antes de Jesús, los que morían estaban condenados. Y uno se puede dar referente. Entonces todos los profetas, sí. Por eso la parte del credo, cuando hace un referente muy importante, que a mí me parece y me llama mucho la atención, y a veces no caemos en cuenta o no lo analizamos tan a profundidad,
cuando decimos el Señor descendió a los infiernos, yo digo, ¿qué va a hacer el Señor a los infiernos? Resulta que muchos habían sido aprisionados por el mal, porque efectivamente ellos no se les había borrado la mancha del pecado original y eran condenados respectivamente. El Señor baja por ellos y sube con ellos efectivamente al cielo, porque las puertas del cielo, con su entrega, con su sacrificio total, ha querido liberar esas almas y acceden al cielo junto con él. Entonces yo creo que este texto bíblico enteramente, porque estamos hablando, ¿verdad?, del referente importante que tiene la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento, nos va a llevar a cada uno de nosotros a comprender la lucha eficaz que hay entre el bien y entre el mal. ¿Quién lidera esta lucha? Algunos dirán San Miguel Arcángel, porque es el príncipe de las milicias celestiales y va adelante con la espada y nos muestra, o el mismo Cristo Jesús, que se ha enfrentado a la muerte y que la ha vencido. Yo digo, hoy más que nunca tenemos que volver a este texto bíblico. Yo creo que este texto bíblico nos dice una vez más el referente de la mujer, de ella la siempre virgen, la que le ha pisado la cabeza a la serpiente y la que ha vencido, no por mérito propio, porque es la Madre de Dios, como siempre lo hemos referido, que ha querido alzar enteramente la victoria para la humanidad. Porque ¿qué pasa referente de San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel efectivamente nos ayuda, nos defiende, pero él es quien enfrentó a Satanás frente a la lucha espiritual angelical. Recuerden que nosotros ya más adelante veremos un tratado de angelología, si Dios nos lo permite, y lo vemos con toda la eficacia, pero se enfrentó en esa acción de linaje, llamémoslo así, linaje, por poner una palabra, pero que sería un referente verdaderamente, frente al linaje angelical. Luego el mismo Jesucristo ha querido vencer la muerte para un linaje de conformidad y de relación y de reconciliación con todos los hombres, porque nos ha querido perdonar y se ha querido sacrificar. Y lo último, quien entonces le pisa la cabeza a la serpiente y quien nos da cierta victoria como nosotros, linaje de la humanidad. Y uno dice, tremendo, es que la Santísima Virgen María fue quien también participa de esa acción, ¿verdad?, de esa misericordia que Dios le tiene, y que Jesús es carne de su carne y pertenece a su linaje, a su humanidad cuanto a ello respecta, y a su sangre. Y por eso la liberación de nuestra humanidad está dada en la persona de Cristo, por la intercesión también de alguna manera en que la Santísima Virgen María participa en este propósito de la historia de salvación. Bueno, continúa acá. La versión hebrea usa el vocablo ixon, le aplastará la cabeza, y la versión vulgata usa ixa, ella. Por lo tanto, es el linaje de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. El carácter individual del oponente del linaje de la mujer, la serpiente, exige el carácter individual de la descendencia, es decir, la lucha final y conclusiva, aquella en la que la enemistad llega a la radicalidad más profunda y se establecerá entre la serpiente tentadora y un descendiente concreto de la mujer. La nueva Eva, la Santísima Virgen María, concluye la batalla en la destrucción total del demonio, destruyéndolo efectivamente como narra el texto. Vamos entonces ahora a lo que respecta la maternidad de la Santísima Virgen María. Algunos dicen que tienen mala recepción, me confirman por favor si tienen buena recepción del sonido y de la imagen. Las referencias a lo que respecta, bueno, los otros dos textos les quedan como tarea, ya se los dije entonces, ¿verdad?, que corresponden a el libro de Miqueas, que es capítulo 5, versículo 2-3, y en la parte del profeta Isaías, que corresponde al capítulo 7, versículo 14. Vamos a hacer el mismo análisis y vamos a intentar buscar estos dos textos, qué referencia tienen, ¿verdad?, con la virginidad de María, qué referencia tienen con la maternidad, qué referencia tienen quizás con la parte del linaje, con la parte de que es mujer, con la parte de que identifica una profecía dentro de todo el texto, y ustedes puedan hacer ese mismo ejercicio que hicimos con el libro del Génesis. Si algunas preguntas o dudas, pues ya las resolveremos más adelante. Me dicen si estoy hablando muy rápido. Algunos me han dicho pues que tratamos de ir bastante rápido
todo por la cuestión del tiempo, pero bueno, se trata de ir comprendiendo y estoy tratando como de leer algunas cosas bastante textual y de poder eficazmente querer llegar a las conclusiones respectivas. Vamos a entrar a un referente, ¿verdad?, que es importante y yo creo que siempre es bueno volver sobre ello y lo vamos a encontrar durante todo el tratado mariológico. Recuérdenme la tarea cuanto era armar nuestro altar y ponerle la frase que decía María, Madre de Dios y Madre nuestra, ¿verdad? Yo creo que ese referente de Madre de Dios continuamente nos lo vamos a topar y nos vamos a encontrar con él en todo el tratado mariológico. Entonces aquí hay una referencia de la Madre del Mesías, porque algunos textos, específicamente yo creo que Isaías, recordemos que Isaías tiene una estructura en la cual mucha gente no sabe o de pronto no lo ha visto así, pero el libro de Isaías lo comprende en muchísimos periodos de la historia del pueblo de Israel. El libro de Isaías lo comprende en muchos periodos y no fue un solo Isaías, es decir, no fue un solo autor. Yo me llamo Isaías y escribí todo el libro que hoy entendemos como Isaías, uno de los profetas mayores, porque la complejidad de su texto es bastante largo. Este texto entonces posee un Isaías, un Deutero Isaías, un Trito Isaías, algunos hablan de un cuarto y un quinto Isaías. ¿Por qué? Porque eran diferentes profetas, a lo mejor tenían el mismo nombre Isaías, o a lo mejor un referente marcado para agrupar estos textos que los hablan de la historia de la liberación del pueblo de Israel y que patentan enteramente aquel hecho de la esperanza del pueblo que estaba basado en la búsqueda del Mesías, en la búsqueda y la llegada enteramente del Mesías. Entonces va a ser un texto bastante lleno, rico, ¿verdad? Ahí encontramos, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento se hace referencia cuando Jesús llegó a la sinagoga y tomó el texto del profeta Isaías y dijo: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha llamado a dar testimonio, porque me ha enviado a predicar a los pueblos, a traer la paz. Entonces yo creo que es un referente bastante importante para que entendamos por qué la confirmación, por qué Jesús toma el libro del profeta Isaías, por qué la acción del Espíritu Santo se ve de alguna manera patentado, como ya lo hemos dicho, a raíz de todo ello. Los teólogos afirman que en los versículos, como analizábamos, del Génesis, de Miqueas y enteramente de Isaías, se trata de Eva en sentido literal, pero es María en sentido literal profundo y pleno, y es el pasaje que va más allá. Está claro que la mujer es constituida en enemiga irreconciliable de la serpiente, es una enemistad total, absoluta, radical. Entonces no es coherente que se pueda identificar a Eva plenamente con esta mujer, máxime después de su pecado y por lo tanto de haber tenido parte con el propio demonio. Entonces la mujer es evidentemente Nuestra Señora. María, en consecuencia, ella es la mujer del protoevangelio y se puede pensar ya en la Inmaculada Concepción, pues era necesario que esa mujer no tuviese parte en nada con el demonio desde el primer instante de su ser para aplastarle la cabeza. ¡Wow! Entonces miren, ahí está un referente que habla de la maternidad de la Virgen, que habla de la virginidad de la Virgen y que nos habla además de la Inmaculada Concepción. Los tres dogmas que se profesan y que se hablan dentro de la iglesia. Les repito, las preguntas vamos a llegar quizás unos 15 minutos al final. Ojalá que si tengan preguntas, entonces anótenlas por allí para tratar de resolverlas al final. Y por favor me las van pasando y las vamos teniendo allí de alguna manera importante. Entonces les decía, lo primero, hablar de la maternidad divina supone la misión o el hecho mesiánico que se prefiguraba. Entonces, ¿cuál es la mamá del Mesías? ¿Cómo tiene que devenir la mamá del Mesías? ¿Cuál es la esperanza del pueblo? El texto del Génesis bien aportan todos los teólogos y van a llegar a decir, no puede tener un referente continuo de que es Eva la que le aplastará la cabeza a la serpiente, porque efectivamente ya ha participado con ella antes, con la serpiente, y se dejó tentar. Es más, ya no podría existir esa enemistad, como dice allí, irreconciliable, porque ya tiene algo de pecado sobre su cuerpo. Ya hay un referente en el cual te dice el demonio va a tener con qué atacarte, o el demonio va a sacarte afuera, como decimos nosotros popularmente, ¿verdad? El demonio le tendría, si Eva o cualquiera otra mujer
llegaba a decir: yo le voy a aplastar la cabeza al demonio, yo voy a atacar al demonio, soy esta mujer, como un referido de los textos de Isaías, de Miqueas y del Génesis. Efectivamente el demonio le sacaba los trapitos ¿verdad?, al sol, como lo decimos nosotros popularmente, es decir, le saca la verdad que le demuestra que la tentó y que ella cayó ante la tentación, cedió, y que hay una corruptibilidad dentro de su cuerpo, dentro de su alma. Primero la condenación, luego que hace corruptible su cuerpo por haber concebido el pecado y por haber participado de la tentación que le muestra la serpiente. María, entonces, un referente totalmente distinto, es lo que nos explica el texto. María, además de ser la madre de Dios, la madre del Mesías, además de ser concebida inmaculada, porque por ello la gracia que Dios le concede de ser concebida sin pecado original, viene a tener la potestad absoluta y la oportunidad de decirle entonces si es posible que esta mujer que no tiene pecado, que fue creada, ¿verdad?, que fue concebida en el vientre de su madre y no participó del pecado original, puede y tiene la potestad y la gracia enteramente de poder vencer al demonio y pisarle la cabeza. Y le decía enteramente el hecho de la virginidad. El hecho de la virginidad a veces suele ser tan discutido incluso entre algunos teólogos que dicen: no pasa nada al respecto, de nosotros creamos aquel referente en el cual nosotros profesamos María virgen antes, durante y después del parto. Algunos analistas, incluso teólogos, caen en el error de creer: pero es que ¿cómo iba a nacer el niño? El niño nació por las partes de la Santísima Virgen María, y el hecho de la virginidad no le quita, o más bien la virginidad no supone simplemente la corruptibilidad o la parte física que se rompe al nacer el niño. Y digo, es un error grande, porque allí vamos nosotros incurriendo en un hecho de no ver lo sobrenatural y de no entonces profesar enteramente lo que en ella, los sufrimientos enteramente que tendrían que tener, como el pecado, la muerte, ¿verdad? Ya no existen porque fue concebida, como lo decíamos ahorita, sin pecado original. Ahí nos dan un referente. San Agustín decía que efectivamente el niño tuvo que haber nacido como un rayo de luz que pasa por un espejo. Entonces, un referente muy bonito, especial, porque nos da a entender a nosotros cómo la parte física de María incluso se mantuvo, y podemos nosotros efectivamente respetar, creer, confesar, porque son los dogmas que nosotros se nos ha pedido y que nos pide el Señor también que nosotros creamos enteramente y que tengamos la eficacia y la oportunidad de compartir. El segundo texto, yo creo que es un diferente, como les decía, bastante marcado, lo tiene el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Pues bien, el Señor mismo dará una señal, que aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías se presenta ante el rey y le ofrece que pida una señal a Dios de su protección. Ahaz se niega con su pretexto de no tentar a Dios. Dios se indigna contra Ahaz y él mismo le da una señal: una virgen dará a luz un niño. Este es un texto mesiánico y mariológico. En Isaías 8:8 se dice que la Palestina es la tierra del Emmanuel. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se dice que Palestina es la tierra de Yahvé y no de otra persona, incluido David. Por lo tanto, se identifica al Emmanuel con Yahvé. Miren que a nosotros, con la religión judía, pues ya conocemos nosotros, hay un referente con los testigos de Jehová, incluso también que son pseudocristianos, como les decía la vez pasada, no creen en que Jesús sea Dios. El referente que da de la Palestina, el referente que da Isaías, que nos hablaba ahorita del Emmanuel, Dios con nosotros, que es la tierra del Emmanuel, y en otro referente el mismo Isaías mostrará que Palestina es la tierra de Dios, hacen que el Emmanuel y Dios Yahvé sean uno solo. Por tanto, la divinidad está demostrada también en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, que prefiguran esa verdad que el mismo Dios nos quiso revelar. La humanidad de Cristo, Cristo era totalmente humano, totalmente divino. Vamos a continuar entonces. Isaías utiliza la expresión alma para referirse a la madre del Emmanuel.
la traducción literal de doncella, joven, adolescente y virgen. Nuevamente vamos con lo que decíamos ahorita de la traducción de los 70, que tiene este referente marcado de almat, como doncella, como virgen, como adolescente. En la Sagrada Escritura encontraremos que esos textos bíblicos salen a relucir y salen a patentar de alguna manera el llamado de la Santísima Virgen María. Bueno, vamos a concluir 3 partes fundamentales. La primera, el Antiguo Testamento se encuentra patentado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento se encuentra relacionado enteramente con el Antiguo Testamento porque hacen un referente continuo de que la acción del Espíritu Santo va de alguna manera a mostrarse eficaz y verdadera. El otro referente en los cuales los aspectos dogmáticos que la Iglesia nos muestra van a tener también un fundamento bíblico. No es simplemente porque la Iglesia lo proclamó, sino que dentro de él también encontramos verdades de fe que nos llevan a una construcción eficaz dentro de la Sagrada Escritura. María como virgen, teniendo el referente de que es una virgen, el almat, lo que supone para ello el hecho de la Inmaculada Concepción para tener la potestad y la fuerza de decirle al mal y al demonio: no te debo nada, tú no me has corrompido y no puedes realmente sacarme algo afuera, y por ende tiene la fuerza y la potestad de pisar la cabeza. Nos recuerda que la Santísima Virgen María, como hace parte de nuestro linaje humano, dentro de nuestra humanidad, ha sido quien ha venido a ponerse por delante de nosotros ante esa lucha. El mundo de los ángeles con San Miguel Arcángel, el mundo de la reconciliación con nuestro Dios Padre, que es reservado enteramente a Jesucristo, y la lucha de la potestad de la Santísima Virgen María basada en nuestra lucha humana ante el referente de querer romper el pecado original. La maternidad de María, que como les decía va a estar inmiscuida en todo el tratado mariológico y en toda la fuerza como un referente bastante importante y necesario para que nosotros podamos compartir y vivir alrededor de ello. Y por último, el texto de Miqueas, que yo les decía, vamos a tratar algún hecho importante dentro de la exégesis y la teología unida al magisterio y la tradición. Nos muestra la presencia de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento y especialmente en el texto protoevangélico, pues es propiamente en el inicio de la historia de la salvación, que habla de la Virgen y su papel en la lucha de la victoria contra el demonio y su Redentor. Dice el texto de Miqueas 5, capítulo 5, versículo 1 en adelante: en cuanto a ti, Belén Efratá, la menor entre todas las clases de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz. Ahí vemos entonces el nacimiento también de Jesús y lo que supone la familia, lo que supone la vida, ¿verdad? Como un referente importante. Miren que yo analizando en estos días en torno a toda la opción pro vida, ¿verdad?, que hemos hecho como iglesia, como católicos que tenemos que defender la vida desde la concepción. Yo digo, cuánto el demonio se ha querido meter en medio de nuestras sociedades y nos ha querido corromper y engañar, porque efectivamente atacar a una criatura en el vientre de una madre es ya atacar la figura de la Santísima Virgen María como madre, como esa maternidad virginal, ¿verdad? Como quien está a punto de dar a luz. Recordemos el libro más adelante en el Nuevo Testamento, cuando la próxima clase lo toquemos, vamos a denotar eso, ¿no? La bestia que persigue enteramente a la mujer que ha dado luz y busca destruirles. Y yo creo que es un bastante referente fuerte ante nuestra opción particular y actual. Muy bien, entonces ahora, si quieren, podemos hacer las preguntas respecto a la temática que estamos tratando, que si hizo un exorcismo alguna vez, ¿cuándo? Bueno, más que un exorcismo, recordemos que el exorcismo está dado a un sacerdote delegado por su obispo con un decreto potestad, derecho canónico, y que lo expide y le da la facultad. Eso porque hay un ritual propio, organizado, que se dice en latín, o se hizo una traducción a lenguas vernáculas, pero mejor es hacerlo en latín,
y es un caso extremo. Ayer compartimos con Pablo de 1000 casos de posesión diabólica, solamente uno. El resto pues son infestaciones, hechicerías, magia, que un sacerdote con la facultad y el poder que tiene puede hacer una oración de liberación, y que sí, en algún momento el Señor ha permitido que se dé y que se haga, propiamente supone. Así es, en el bautismo se da una oración del exorcismo que más allá pues nos libera del mal y de todos sus ataques. Ahora sí, las preguntas del curso de Mariología. Si alguien quiere y se puede conectar en este momento a través del live, nos envía la solicitud o me dice yo y podemos compartir para que haga la pregunta directamente, no tiene que ser escrita precisamente. Muy bien, el versículo del capítulo 66 de Isaías, en el versículo 9, habla de la interpretación del nacimiento de Jesús conservando la virginidad de María. Y es un hecho que yo creo, como te decía, Isaías va a patentar profundamente que es una virgen, que es una mujer virgen, y que el Mesías, ¿verdad?, se da de una manera extraordinaria. Muchos encuentran de pronto en los textos de que ellos esperaban el Mesías podría ser el hijo de uno de la casta sacerdotal, que podría ser un hijo de una familia, pero no esperaban que la concepción fuera impregnada dentro de la acción viva del Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder concebirlo. Me quedé con la duda y sobre la virginidad de María durante el parto. Sí, lo que decía yo era que muchos teólogos han llegado a dar una mala interpretación, y el dogma, queriendo actualizarlo, queriendo poner un referente, dice: ¿cómo vamos a entender, o más bien cómo vamos a llegar a comprender que si la Santísima Virgen María dio a luz a su hijo por sus partes, ¿verdad?, física, tuvo que haber sufrido el dolor de parto, tuvo que enteramente el himen, que supone pues lo que nosotros identificamos parte de la virginidad de ella, fue roto, por decirlo así, fue de alguna manera abierto? Entonces por ello la virginidad sigue siendo virgen aún con esta condición. Y dicen muchos patentados también en esta parte de la Sagrada Escritura que el hecho está fundamentado en que no tuvo que haber sido así, que ante la condición de la virginidad también estaba su inmaculada concepción, y los aspectos que también muestran un tanto de la participación en que se dio. Y poníamos el ejemplo referente más bien que da San Agustín, que el niño Jesús entró así mismo como obró sobre ella, manteniendo la virgen, tuvo que dar la luz, tuvo que haberlo dado a luz como si fuera un rayo de luz que penetra un vidrio y que traspasa detrás de ella sin hacerle o causarle daño alguno. Oh, perdón, esperen un momentico y leemos aquí la otra pregunta. El infierno del credo no es el infierno como un purgatorio. Resulta que no había como unas condiciones propiamente para hablar del purgatorio ante una espera. Efectivamente, recordemos nosotros que hay un juicio personal y que hay una opción particular en la cual obra. Eso se llama escatología, ¿verdad?, que habla de las postrimerías y de las realidades propiamente que refieren a los hechos venideros, al cielo, al infierno, al purgatorio, a todo este acontecer. Resulta que el infierno era una condenación directa. El enemigo creyó haber ganado la batalla, y por eso cuando alguien moría decía: me pertenece, porque desobedeció, porque cayó en pecado y porque está condenado. Por ello, ante eso es el gran sufrimiento del mal al haber perdido a todas las almas, y el purgatorio, ya luego de la redención, es una posibilidad para alcanzar el cielo. Recordemos que quien está en el purgatorio no va al infierno. El que está en el purgatorio está esperando un tiempo, un periodo de purgarse, para poder luego acceder al cielo. Detrás del purgatorio no puede creer nosotros que la persona va a ir al infierno directamente. En la Biblia que tengo dice: herirá su cabeza. Muy bien. Muy bien, ¿por qué los protestantes no creen en la virginidad de María y cómo defender este dogma? Efectivamente, es una herejía, ¿verdad? Muchas sectas protestantes no confiesan enteramente esta nuestra fe. Ahí están los textos que expresamente lo justifican, hablando de la virginidad, de que el nacimiento del Mesías tenía que nacer de una virgen.
Pero es muy difícil porque el protestante se cierra a cualquier justificación y no quiere entender y no lo va a entender. Sí, yo creo que es una opción que se hace desde la fe y de un convencimiento real. Padre José, ¿en qué se basan los hermanos separados sobre el poder de la Santísima Virgen María? No entendería esa pregunta. Ok, ya les aclaraba, creo que quedó aclarado el hecho de por qué bajó a los infiernos. Fue un parto sobrenatural, podríamos entenderlo así muy bien. Al respecto a la consagración, bueno, el año pasado tuvimos un periodo, este año a lo mejor también abriremos la oportunidad para poder consagrarse, y lo vital e importante porque la Madre nos los ha pedido a todos también que nos consagremos a su Inmaculado Corazón. Yo estaba orando en el Santísimo y escuché cuando me dijeron que me tenían que hacer un exorcismo de liberación porque me habían hecho brujería y yo creí que estaba ok. Ahora usted lo confirma. Sí, o sea, el Señor yo creo que nos va hablando a todos poco a poco y nos va mostrando de su luz. Pienso en José, en esos momentos eso también pudo ser un dogma hacia José. Bueno, hasta ahora no ha sido estudiado, pero San José es el patrono de nuestra Iglesia Católica y es un patronazo, yo digo, porque realmente tiene un legado maravilloso que nos muestra de virtud, de silencio y de entrega también hacia Dios. Padre, yo siempre creía que la Inmaculada Concepción era referente a la Anunciación. Ahora entiendo que es sobre la Virgen María y su creación. Gracias. Ok. Ella es pura y siempre virgen. Padre, ¿de dónde viene o nació María? Bueno, la Santísima Virgen María efectivamente tenía a sus padres. La historia cuenta un tanto de historia, ¿verdad? Que nos demuestra que su mamá Santa Ana no podía concebir, y que el Señor le regala este milagro y este don, y que desde allí en ese momento fue concebida, fue pensada para el Señor, fue tenida y consagrada enteramente para Él, para que fuera la madre del Señor. Entonces los que están en el infierno los rescató a todos nuestro Señor Jesucristo, o algunos no. Bueno, ahí ya se queda a consideración enteramente de lo que el Señor haya querido juzgar en su misericordia y en su gracia a quienes haya querido salvar. Yo creería que fue por muchos, ¿no? Como nos lo dice enteramente el misal romano cuando oramos en la parte de la plegaria. Por muchos, porque todo aquel que lo ha aceptado en su corazón, que lo ha deseado y que creía y que confesaba enteramente y que vivió una vida en torno a Dios, tuvo que haber sido salvo. Son muchísimas preguntas, voy a retomar de pronto algunas. No sé si alguien se quiere conectar directamente y nos quiere hacer las preguntas y podamos conversar un ratico. María no muere, ok, perfecto, eso está muy claro, porque también entonces respecta el dogma de la Asunción. Al no haber concebido pecado original, recuerden que ustedes lo dijeron al inicio de la clase, la consecuencia del pecado, la mayor consecuencia fue la muerte, y María no concibe este pecado, eso anótenlo allí, lo que ustedes dijeron ahorita. María fue asunta al cielo y este dogma está basado enteramente en que fue concebida inmaculada sin pecado original. ¿Cómo así que la descendencia de la serpiente morderá el talón? No sé a qué se refiere. La Santísima Virgen María murió, se quedó dormida. He escuchado varias versiones. Bueno, el rito ortodoxo, ¿verdad?, de Oriente habla de dormición, pero que enteramente es un referente profundo a la Asunción, enteramente, porque su cuerpo no pudo haber sido, no es corruptible, como lo decíamos, una de las consecuencias además de la muerte es la corrupción del cuerpo. ¿Algún día usted tuvo debates con ateos? Sí, algunas veces yo creo, pero lo más que de pronto enfrentarse y discutir, yo creo que lo que convence y lo que mueve a una persona es tu testimonio, y como tú lo demuestras, como la coges y como le hablas, que no buscas pelear ni discutir, sino más bien llevarlo a la verdad.
¿Cuál es la diferencia entre asunción y ascensión? Ya en una ocasión lo compartimos. Asunta al cielo es tomada de parte de Jesús, quien por su gracia y por su poder la lleva. Ascendió al cielo por su solo mérito, porque es el mismo Cristo que asciende con todo su poder. Bueno, aquí hay algunas personas conectadas, no sé si enviaron por error, por algún error o algo. No sé si tienen alguna otra pregunta, ya se nos va acabando un poco más el tiempo. Después recordando las tareas. Vamos a volver sobre los textos bíblicos de Isaías, de Miqueas y del Génesis, ¿verdad? Y vamos a tener un referente profundo de esa realidad que allí se nos muestra. Hola. Bueno, Paola como que está ocupadita, pero el hecho de lo que les estaba diciendo, la Virgen escuche la oración de cualquier pecador, aun si dejamos de venerar o si no creemos. Bueno, yo creo que ella, como una mamá, sabe esperar a todos sus hijos. O sea, todos somos hijos de la Virgen María y de verdad que creo que como buena mamá, ella está a la espera de cada uno de nosotros y está disponiendo que tú vayas delante de ella, que le pidas su intercesión para que te lleve a su hijo Jesús. Entonces, las tareas. La primera, los textos bíblicos, Génesis, Miqueas, Isaías. La segunda, vamos a recordar nosotros profundamente la llamada que Dios nos ha hecho. Y vamos a hacer para la próxima clase alguna cita bíblica, ¿verdad? De esas que hemos encontrado dentro de Miqueas o de Isaías, y la vamos a hacer modo frase y la vamos a tratar de llevar siempre con nosotros. Una frasecita que tú lleves, cargues, tengas en tu cartera, o si la puedes poner sobre una estampita de la Virgen o algo, y la vas a cargar durante todos estos días, que seamos portadores también de un mensaje valioso, que es mirar cómo en el Antiguo Testamento la virginidad, la maternidad, la Inmaculada Concepción, la acción viva de la Virgen está presente. Y otra tareita, déjenle últimas preguntas o algo que estaban preguntando. En el Antiguo Testamento sí, hay muchos referentes, como le dije, Inmaculada, Madre de Dios, Virgen y Mujer, suponen referentes bastante fuertes en torno a la Santísima Virgen María. La próxima clase es el próximo martes a las 7:30 de la noche. Cada martes nos estamos encontrando para dar la clase. Esta fue la tercera y la cuarta clase ya sería hablando de los textos del Nuevo Testamento que se encuentran patentados enteramente con lo que hoy vimos del Antiguo Testamento. Bueno, les agradezco. Recuerden las tareas de los textos, recuerden la frase, la vamos a tratar de llevar a todas partes durante estos días, ya que el altar, pues lo tienen ahí armadito, pues también tengan la oportunidad de rezar su Santo Rosario, de pedirle mucho a Nuestra Señora la iluminación y pedirle al Señor que cada día también continúe llevándonos por el camino del bien. Y quería ponerles una tarea que fuera algo práctica, ¿verdad? Que fuera un poco de esa acción que yo creo que se hace muy necesaria también para nuestra vida. Y es la Santísima Virgen María nos participa, yo creo que un hecho bastante concreto. Es un hecho que nosotros también tenemos que analizar y procurar vivir enteramente. Y es el servicio. María en el Nuevo Testamento y la próxima clase lo vamos a ver, ponerse al servicio de alguien, que tú puedas identificar durante esta semana a 3 personas a quien le haga mucho bien, a 3 personas en particular que tú digas voy a servirles en esto, voy a ayudarles en esto, voy a colaborar en esto. María salió a prisa a donde su prima Santa Isabel cuando se enteró que estaba esperando al Hijo de Dios en su vientre. Y todos nosotros también tenemos que ponernos, ¿verdad?, en disposición de servicio de los demás. Perfecto, muchas gracias a todos por acompañarnos. Si no tienen muchas más preguntas, algunas quedarán de pronto allí por consultar, por referir, por compartir. No sé cuántos minuticos, creo que nos quedan poquitos, pero insisto, si alguien se quiere conectar y quiere de pronto compartir con nosotros algo dentro de la clase, porque eso también va a ser tenido muy en cuenta. Vamos a tener en cuenta la participación y las personas que se puedan conectar en vivo también sería perfecto para conversar en torno a la conclusión de la clase. Entonces, a ver quién se anima, los espero allí. Si me envían la solicitud y tienen la oportunidad de compartir con nosotros y tengamos esta oportunidad de dialogar y de compartir en torno a la clase.
Que si no voy a dejar más tarea, bueno, no sé, a ver si de pronto les publico una a través de los posts, pero en este momento yo creo que esas son bastante insuficientes porque los textos bíblicos de alguna manera nos llevan también a una muy necesaria participación. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que han querido de pronto compartir con nosotros, ¿verdad? A todos los que han querido de pronto hacer parte de este llamado que el Señor nos ha invitado a cada uno de nosotros y que nos invita cada día más a vivir en la fe. Dios los bendiga. Chao.